El Club Deportivo Guadalajara, SADCV, conocido simplemente como Guadalajara y coloquialmente como Chivas, es un club de fútbol profesional mexicano con sede en Guadalajara, Jalisco. Fue fundado oficialmente el 8 de mayo de 1906 por el comerciante y agente de ventas belga Edgar Verhaert con el nombre de Unión Fútbol Club, mismo año en el que comenzó su actividad futbolística. En 1908 inició su participación en la Liga de Occidente, torneo donde logró sumar 13 títulos, convirtiéndose en el equipo más laureado en la historia de la competición. En 1943 se unió a la entonces Liga Mayor, en la cual logró su primer título el 3 de enero de 1957. Participa en la máxima categoría del balompié profesional mexicano, la Primera División de México, desde 1943, siendo, junto al Club América, uno de los dos únicos equipos que han logrado disputar todos los torneos desde entonces. Ocupa el segundo lugar en el ranking de títulos de liga obtenidos con un total de 12. De igual forma, ostenta la segunda posición en la lista de clubes con más títulos nacionales en México con un total de 24, 12 de liga, 4 de Copa México, 7 de Campeón de Campeones y 1 de Supercopa de México. Ocupa el segundo lugar en la clasificación histórica de la Primera División. A nivel internacional, ha obtenido la Copa de Campeones de la CONCACAF de 1962 y 2018, además finalizó segundo en 2 ocasiones, en tanto que fue subcampeón de la Copa Libertadores en su edición de 2010. Junto a Club América protagoniza el Clásico del fútbol mexicano, también conocido como el Clásico de Clásicos o el Clásico Nacional, el cual es jugado entre los clubes más populares y ganadores de la historia del fútbol mexicano. También disputa el Clásico Tapatío, el más antiguo de México, con el Atlas, otro de sus grandes rivales. La característica más representativa que distingue históricamente al Club Deportivo Guadalajara del resto de los clubes en México es su política de jugar únicamente con futbolistas mexicanos por nacimiento o de origen mexicano. También es reconocido históricamente por ser un club que trabaja en la formación de jóvenes futbolistas, que abastece principalmente la mayoría del plantel en el primer equipo y a las distintas categorías de la selección de México. Esta política y tradición no aplica con los entrenadores, que sí pueden ser extranjeros. Su propietario es el empresario mexicano Amaury Vergara. Perteneciente a la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, a nivel nacional, regido por la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe, CONCACAF, y por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, a escala internacional. Asimismo, ocupa el puesto 110º en el ranking mundial de clubes de todos los tiempos según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, IFS, siendo el segundo equipo mexicano mejor posicionado de la lista. Los colores que identifican al club son rojo, blanco, del que recibe el apelativo de rojiblancos, y en escala menor el azul. Dicha gama se puede apreciar tanto en el uniforme como en el escudo de la institución, ambos diseñados en 1908. El lema oficial de la institución es Fraternidad, Unión y Deporte. La sede del club se encuentra ubicada sobre la calle Madero número 500 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, al occidente de México, estando anteriormente ubicada en Colomos número 2339 en la colonia Providencia durante más de 60 años. El Estadio Jalisco fue sede de los encuentros como local del equipo, siéndolo desde 1960 hasta 2010. En el 2010 el club cambió su localía al Estadio Akron, inmueble que cuenta con una capacidad para 49.850 espectadores. El Unión Fútbol Club fue fundado el 8 de mayo de 1906 por un grupo de jóvenes empleados de los almacenes, la Ciudad de México, las fábricas de Francia, de la ciudad de Guadalajara, quienes fueron convocados por el belga Edgar Verhaert y el francés Calixte Gas para realizar las primeras prácticas de fútbol en los campos de la colonia moderna. 12. En el primer plantel del club tuvieron participación Edgar Verhaert, Calixte Gas, Rafael Orozco, Gregorio Orozco, Max Bock, Ernesto Caire, J. Beaumarc, Esteban Palomera, Francisco Palomera, Alfonso Cervantes, Carlos de Luna, Ramón Gómez Cruz, Augusto Teixier, Calixto Teixier, Julio Vidal, Luis Pellat, Pedro, Pablo y Juan Oquellar, entre otros. 13. El primer partido oficial fue contra el Centro Atlético Occidental, el cual terminó con un resultado favorable para el Unión. El equipo cambió su nombre a Guadalajara Fútbol Club el 26 de febrero de 1908. Se designó al mexicano Rafael Orozco como primer presidente, y el equipo titular quedó conformado por Alfonso Cervantes, Miguel Murillo, Eugenio Charpenel, Carlos Luna, Adolfo Orozco, Zenén Orozco, Rafael Orozco, Max Bock, Agustín Arce, Gregorio Orozco y Joaquín Nieto. Durante esta etapa se incorporan al club
Personajes como Everardo Espinosa, José Fernando Espinosa, Guillermo Enríquez, Juan José Flores y Ángel Bolmar, algunos de los cuales tendrían un papel fundamental en el crecimiento de la institución en años venideros. Del grupo de jugadores que conformaron los primeros equipos de la institución, una gran parte era de nacionalidad o ascendencia francesa, principalmente de origen barcelonete, los cuales llegaron a Guadalajara para trabajar en los almacenes comerciales. El resto del grupo estuvo conformado por elementos mexicanos y en menor cantidad de otras nacionalidades, como españoles y suizos. El Guadalajara Fútbol Club se incorporó a la recién creada Liga Tapatía de Fútbol en el año de 1908. Su inicio fue exultante y al final de las 2 primeras temporadas logró alzarse con el título de campeón. Esta racha fue cortada en 1911 por el Club Liceo para Varones, institución con la que Guadalajara estableció una dura rivalidad durante los primeros años de la liga y con la que alternó títulos durante las siguientes 3 temporadas. En 1914 la liga decide cesar sus actividades por la Revolución Mexicana y se mantuvo 2 años sin organizar un torneo oficial. Al volver el fútbol, en 1916, el Guadalajara queda por detrás del Club Deportivo Colón en la primera competición y después de esto el Atlas Fútbol Club estableció una hegemonía que duró 5 años. El equipo volvería a coronarse campeón hasta 1922, logrando obtener el título 4 veces de manera consecutiva. En 1923, la institución queda constituida como una organización polideportiva al inaugurar sus instalaciones en Unión y Bosque. A partir de ese momento el club comienza a denominarse Club Deportivo Guadalajara. De 1926 a 1939 la liga estuvo dominada casi en su totalidad por el Club Deportivo Nacional, y durante este periodo los rojiblancos del Guadalajara lograron obtener 6 títulos más. En 1943 el club es invitado a formar parte de la Liga Mayor. La institución acepta y con esto la época amateur del equipo termina con un total de 13 campeonatos de liga obtenidos. Para el Club Deportivo Guadalajara el primer torneo en el profesionalismo fue la Copa México organizada en 1943. El equipo, entonces dirigido por Fausto Prieto, debutó enfrentando al Atlas el día domingo 6 de junio de 1943. El resultado fue una derrota por marcador de 3-1. El único gol de Guadalajara fue anotado al minuto 30 por Manuel López. El debut en Liga se dio el día 21 de octubre de 1943. El juego fue contra Atlante y el Guadalajara ganó por 4-1. Pablo González fue el autor del primer gol rojiblanco. La alineación inicial fue Pérez, Gutiérrez, Hidalgo, Lozano, Orozco, Zarco, García, Prieto, González, Reyes y López, y como director técnico el chileno Nemesio Tamayo. Durante los primeros años de profesionalismo, el Guadalajara no logró obtener algún resultado trascendente. En 1947, con la llegada del entrenador húngaro György Ork, se empezaron a sentar las bases del equipo que tiempo después entregaría buenos resultados a la institución. Para 1950 la Liga Mayor cambió su nombre a Primera División y a partir de ese año los resultados del equipo comienzan a mejorar. El Ya Merito, 1950 a 1956. Durante el primer lustro de la década de 1950, el Guadalajara empezó a estructurar un equipo que dominaba un estilo de juego bien definido y tenía muy buen desempeño a lo largo de los torneos, pero que en la recta final siempre tenía una baja en su juego y acumulaba varios malos resultados. Esta tendencia impedía al equipo ganar un campeonato y lo llevó a acumular un total de 5 subcampeonatos entre Liga y Copa. A este equipo se le dio el sobrenombre de Ya Merito, expresión mexicana utilizada para denotar cuando alguien se queda cerca de realizar algo importante. En ese entonces, la plantilla estaba compuesta por jugadores como Rafael Orozco, Tomás Balcázar, Javier de la Torre, Gregorio Gómez, Rafael Rivera, Alfredo Bocanegra, Manuel Enciso, Chuco Ponce, Rodrigo Noriega y elementos como Jaime Gómez, Juan Haser Bigotón, José Villegas el Jamaicón, Guillermo Sepúlveda, el Tigre, Salvador Reyes y Crescencio Gutiérrez, Mellone, que después lograrían destacar en la etapa más productiva del club. Entre 1956 y 1965, el Club Deportivo Guadalajara vivió su mejor época en el fútbol profesional. 23. En 9 años, el club consiguió 7 títulos de liga, 6 trofeos de campeón de campeones, una copa y un campeonato de la CONCACAF. Gracias a estos títulos y a la calidad de juego que desplegaban, el equipo recibió el apodo de campeonísimo. En esta época destacaron jugadores como Jaime Gómez, el Tubo, Arturo Chaires, el Curita, José Villegas, Guillermo Sepúlveda, Juan Jasso, Sabas Ponce, Francisco Flores, Héctor Hernández,
Salvador Reyes, Crescencio Gutiérrez, Raúl Arellano, Pina e Isidoro Díaz, Chololo, Ignacio Calderón el Cuate, Carlos Calderón. El primer título de esta plantilla fue obtenido en la temporada 1956-57. A partir de ese torneo se conformó un cuadro base que logró imprimir gran dinamismo a su estilo de juego. Gracias a esto el club comenzó a tener excelentes resultados y logró obtener un tetracampeonato de liga entre 1959 y 1962. Finalmente, el club cerró esta exitosa época consiguiendo otro bicampeonato de liga, con los campeonatos de 1964 y 1965. Después de convertirse en el equipo más laureado de México, el Guadalajara fue bajando su rendimiento conforme avanzó la segunda mitad de la década de 1960. El equipo permaneció dentro de los primeros puestos de la clasificación, pero solamente estuvo cerca del título en la temporada 1968-69. El éxito regresó a la institución hasta la temporada 1969-70, cuando logra coronarse como campeón de Copa y Liga, por lo que automáticamente recibió el título de campeón de campeones. El equipo obtiene un nuevo subcampeonato en el torneo México 1970, quedando 2 puntos por debajo del Cruz Azul. Entrando la década de 1970, el equipo enfrentó una grave crisis institucional y deportiva ya que el equipo envejeció y no se tuvo la precaución de rejuvenecerlo y las contrataciones realizadas no fueron lo esperado. Después de consolidarse como el club más ganador del fútbol mexicano durante más de 15 años, pasó a pelear por no descender en la temporada 1970-71, donde quedaría en el 14º puesto de la clasificación general, formado por 16 equipos. Durante esta época hubo arbitrajes polémicos en ayuda del chiverío. Después del retiro de Javier de la Torre en 1973, llegaron al club varios técnicos que no entregaron los resultados esperados, entre ellos el peruano Walter Ormeño, el argentino Héctor Real y el uruguayo Horacio Troche. A raíz de la falta de triunfos y resultados trascendentales, el equipo comienza a ser identificado con el mote de Chivas Flacas. Durante los siguientes años, surgen nuevos elementos de las fuerzas básicas del club, principalmente del equipo Club Deportivo Tapatío, filial de la institución, jugadores como Fernando Quirarte, José Martínez, Rafael Contreras, José Luis Real y Ricardo Pérez reciben la oportunidad de participar con el primer equipo. Sin embargo, los malos resultados seguirían siendo una constante. En la temporada 1978-79, con Diego Mercado como director técnico, el equipo queda en el 14º lugar de la tabla general. Posteriormente, con Carlos Milok en la temporada 1979-80, el equipo obtiene solo 11 triunfos. Al inicio de la década de 1980, la suerte no cambió. En 1981 el equipo sufrió un accidente de carretera. El autobús que transportaba a los jugadores hacia la ciudad de Puebla a jugar contra los Camoteros fue arrollado por un tráiler, causando la muerte del mediocampista José Martínez. Nuevos jugadores como Rigoberto Cisneros, Jaime Pajarito y Eduardo Cisneros, el Vaquero, llegarían a la institución, pero al final de la temporada 1981-82 el equipo terminó en la 17ª posición. Después de los malos resultados, Diego Mercado fue destituido. En su lugar llegó Alberto Guerra, quien ya había defendido los colores rojiblancos como jugador. A partir de ese momento el equipo empieza a tener un mejor ritmo de juego. Regreso a la trascendencia, 1982 a 1993. Omar Arellano, campeón con Chivas en la temporada 1986-87. Bajo la dirección técnica de Alberto Guerra, el equipo logró llegar a la final de la temporada 1982-83. Sin embargo, gran parte del plantel titular no pudo disputarla, producto de las expulsiones recibidas por la riña que se había desatado en el juego de semifinales frente a América. Las Chivas terminarían perdiendo el título ante el Puebla en penales. Un año después se consigue de nueva cuenta el subcampeonato, esta vez cayendo en la final contra el América. La tercera final de Guerra llegaría en la temporada 1986-87, esta vez frente a Cruz Azul. En esta ocasión el resultado fue favorable para el Guadalajara, logrando su 9º título profesional. El equipo que terminó siendo líder general, la mejor ofensiva y el que menos goles recibió, estaba conformado por jugadores como Benjamín Galindo, Guillermo Mendizábal, Concepción Rodríguez, José Manuel de la Torre, Antonio Valdez, Eduardo de la Torre, Javier Ledesma, Omar Arellano, Demetrio Madero, Sergio Lugo y Fernando Quirarte. En los años siguientes el equipo calificó a la liguilla pero no obtuvo resultados relevantes.
Al inicio de la década de 1990, la institución comienza a apostar por jugadores surgidos de las fuerzas básicas como Ovidio, Vázquez, Martínez, García, Romero y Zárate. El club adquirió una deuda que le impidió hacer grandes contrataciones durante estos años, y en abril de 1993 se empezó a plantear la idea de delegar a una promotora la administración del fútbol profesional. Promotora Deportiva Guadalajara, 1993 a 2002. Claudio Suárez llega a Chivas en la temporada invierno 1996. En 1993, los licenciados Salvador Martínez Garza y Antonio Blanchet conformaron la Promotora Deportiva Guadalajara, organismo que se encargaría de manejar la parte directiva de la sección de fútbol del Club Deportivo Guadalajara. La instauración de dicha promotora tenía como principal objetivo la inyección de capital al primer equipo del club, buscando alcanzar una estabilidad económica para la institución y un constante protagonismo en los torneos del fútbol mexicano. Durante los primeros años de la promotora, el club logró fichar a futbolistas como Alberto Coyote, Eduardo Fernández, Carlos Turrubiates, Alberto García, El Guamerú, Misael Espinoza, Ramón Ramírez, Daniel Guzmán Travieso y Luis Flores. Gracias a esto, el equipo empezó a obtener buenos resultados y surgió el sobrenombre de las Super Chivas. Bajo la administración de la promotora, el club logró obtener 52 puntos para terminar en el primer lugar general de la temporada 1994-95, cuya fase regular concluyó el domingo 7 de mayo de 1995. El Necaxa resultó campeón al terminar la liguilla. En la temporada 1995-96, el domingo 29 de octubre de 1995, bajo la dirección del argentino Osvaldo Ardiles, luego de caer por 2-1 como visitantes del Atlético Morelia, las Chivas marchaban en el lugar 15 de 18 con solamente 10 puntos, por lo que la promotora decidió despedir al exjugador del Tottenham y del PSG. Salvador Martínez Garza y sus socios optaron por llamar al neerlandés Leo Van Acker, quien se incorporó a la dirección técnica del equipo el 3 de noviembre de 1995. En esa temporada 1995-96, que fue el último torneo largo en la historia del fútbol profesional de México, el Guadalajara concluyó en el lugar 12 con 43 puntos, luego de la fase regular que terminó el domingo de Pascua de Resurrección, 7 de abril de 1996, por lo que no se clasificó al repechaje ni a la liguilla. Posteriormente, el equipo rojiblanco obtuvo el campeonato del verano 1997 y el subcampeonato del invierno 1998. Sin embargo, a partir del torneo invierno 2000, el proyecto comienza a decaer y la promotora empieza a perder interés en mantener al equipo bien reforzado, por lo que los malos resultados se vuelven evidentes. En 2002, el empresario Jorge Vergara compra la mayoría de las acciones del Club Deportivo Guadalajara, el cual con el tiempo deja de ser una asociación civil, cuya gestión estaba a cargo de una mesa directiva liderada por Francisco Cárdenas Moreno. Se firma un contrato de cesión de derechos del equipo entre la promotora y la nueva mesa directiva del club, y con esto la relación llega a su fin. El inicio de Vergara, 2002 a 2011. Johnny Magallón jugó con el Guadalajara de 2005 a 2012. Hans Westerhoff. Oficialmente el 31 de octubre de 2002, Jorge Vergara toma el control administrativo del club. Una de sus primeras decisiones fue destituir a Daniel Guzmán del cargo de entrenador e instaurar a Eduardo de la Torre, el Yayo, para afrontar el torneo Clausura 2003. Para la siguiente temporada eliminó la excesiva publicidad de los uniformes y contrató a Hans Westerhoff como entrenador, quien llevó al equipo al repechaje, donde fueron eliminados por Toluca. En el torneo Clausura 2004 el equipo consigue el subcampeonato, cayendo en la final ante Universidad Nacional. El partido se definió en tanda de penales, la cual dio el triunfo a los universitarios por marcador de 5-4. Westerhoff cedió el puesto a Benjamín Galindo, quien estuvo durante 2 temporadas completas en el equipo y en su tercera dejó el cargo después de la tercera jornada. Es durante estos años que el club comienza a dar relevancia a las competencias continentales, llegando a 2 semifinales de Copa Libertadores de manera consecutiva y cayendo en ambas ocasiones ante rivales brasileños. En 2005 frente al Atlético Paranaense, por marcador global de 5-2. Y en 2006 ante el Sao Paulo por marcador global de 4-0. El centenario del club fue festejado en el año 2006. En la primera temporada de ese año, el equipo dirigido por José Manuel de la Torre cayó en semifinales ante Pachuca. En la segunda campaña,
El equipo logra clasificarse a la liguilla por la vía del repechaje, accediendo a la final después de derrotar al América por marcador de 2-0. Finalmente, el equipo logra coronarse como campeón de liga al vencer al Toluca por un marcador global de 3-2. Este fue el 11º título profesional de la institución y el primero logrado bajo la administración de Jorge Vergara. José Manuel de la Torre se mantuvo en el cargo por 2 torneos más, hasta la jornada 9 de la Apertura 2007, siendo reemplazado por Efraín Flores. Con Flores, el equipo llegó a una semifinal y consiguió un liderato general, ligando 11 partidos sin derrota. A partir de la Apertura 2009, el equipo caería en una racha de malos resultados, gestionados durante los periodos de Francisco Ramírez y Raúl Arias como técnicos. Al final de dicha temporada, José Luis Real tomaría el mando del equipo y opta por darle más oportunidades en el primer equipo a los jóvenes de las fuerzas básicas. En el torneo bicentenario 2010 el equipo tiene una gran actuación y se mantendría invicto durante 8 jornadas, destacando la actuación del delantero Javier Hernández, quien al final del torneo consiguió el título de goleo. Sin embargo, en la liguilla el equipo no pasó de cuartos de final. Por su parte, en la Copa Libertadores, el club accedió a la final, siendo en ese entonces la segunda institución mexicana en lograrlo. En la final, el equipo cayó por marcador de 5-3 ante Internacional. En el Apertura 2011, los rojiblancos lograron el liderato general, sin embargo caerían en cuartos de final ante Querétaro. De la crisis deportiva y administrativa a la estabilidad 2012 a 2015. Después del torneo Apertura 2011, el Guadalajara entró en una crisis deportiva, viendo pasar múltiples entrenadores, entre ellos Fernando Quirarte, John Van Techip, Benjamín Galindo, Juan Carlos Ortega, José Luis Real, Ricardo Lavolpe y Carlos Bustos. En 2012, Jorge Vergara Madrigal decidió contratar como director del proyecto deportivo Chivas a Johan Cruyff, es mundialista y es capitán de la selección nacional de los Países Bajos. El acuerdo fue por 3 años, que comenzaron el 23 de febrero de 2012. Aunque dicho pacto solo duró 10 meses, ya que el neerlandés no obtuvo los resultados que Vergara esperaba, visitó pocas veces la ciudad de Guadalajara, el mando lo tomaba a la distancia, además de delegar el cargo en ocasiones a John Van Techip. Posteriormente, Cruyff llegó a declarar: "El principal problema de Chivas es Jorge Vergara. Un equipo grande no puede ganar 3 títulos en 40 años. No nos engañemos". El 2 de diciembre de ese mismo año, Vergara anunció su despido por la falta de objetivos y resultados. Una de las medidas positivas sugeridas por Cruyff, y aceptada por Vergara, fue el cambio de pasto sintético por césped natural en el estadio sede del equipo, para evitar lesiones y propiciar un mejor desempeño de los futbolistas. Todas las dificultades de aquellos años se manifestaron en diversos hechos estadísticos adversos, como acumular 13 juegos oficiales sin ganar, sufrir por primera ocasión 7 derrotas consecutivas en juegos de liga y ocupar el penúltimo lugar de la tabla general en el Clausura 2013. Todo este proceso de malos resultados ocasionó que por primera vez, desde que se instaurara el sistema de promedios para definir el descenso en la Primera División, 1991, el equipo se encontrara en los últimos lugares de la tabla de porcentajes. A pesar de los malos resultados, el equipo logra llegar a la final de Copa, la cual perdería ante Puebla en el Clausura 2015. Después de la fecha 8 del torneo Apertura 2015, el equipo se encontraba en la penúltima posición de la tabla de cocientes. Por esto se decide cesar a José Manuel de la Torre y se anuncia la contratación de Matías Almeida como director técnico. El equipo ligó 4 victorias consecutivas, incluyendo el Clásico Nacional, y con esto pudo sortear por primera vez sus problemas de descenso. Esa misma temporada el club consigue su tercer campeonato de Copa, derrotando al León por marcador de 1-0. Para el Clausura 2016, el equipo logra alejarse de la zona del descenso y se clasifica a la liguilla terminando quinto del torneo regular. En cuartos de final el equipo es derrotado por América por un global de 2-1. 2 meses después, el club obtiene el trofeo de la Supercopa MX, tras ganarle a Veracruz por marcador de 2-0. Doblete Clausura 2017, campeonato de Copa y 12º campeonato de Liga. El 19 de abril de 2017, Chivas consiguió su 4º título de la Copa México al vencer 3-1 en penales al Club Atlético Monarcas Morelia en la final disputada en el Estadio Chivas. De esta manera, el rebaño sagrado se llevó a sus vitrinas la Copa México Clausura 2017. Poco después, el club entró a la liguilla del torneo Clausura 2017 dejando en cuartos de final a su rival Atlas y en semifinales a Toluca, en ambos casos habiendo empate global.
Posteriormente disputó la final contra los Tigres de la UANL, quedando en el partido de ida empatado a 2 goles, y disputando en su estadio el partido decisivo, el cual logró ganar con un marcador de 2-1, llevándose así el campeonato de Liga Clausura 2017, consiguiendo el doblete de campeonatos, Copa MX y Torneo de Liga. Segundo campeonato internacional, CONCACAF Liga de Campeones 2018. El 25 de abril de 2018, ganó la Liga de Campeones de la CONCACAF al vencer a Toronto FC en penales y accedió al Mundial de Clubes 2018. Tras el campeonato de Copa MX Clausura 2017, el título de Liga de Clausura 2017 y el título de CONCACAF en 2018, Chivas había ingresado en una mala racha, no logró calificar a la liguilla durante 3 años, es decir, 5 torneos, Apertura 2017, Apertura 2019. Incluyendo el suspendido torneo de Clausura 2020 debido a la pandemia de COVID-19. El segundo semestre del 2017 fue desastroso. En el Apertura 2017 quedó ubicado en el lugar 13 de la tabla general. En el Mundial de Clubes obtuvo un desastroso 6º lugar. Actualidad. Fue para el GAR 1 2020, volviendo con la nueva normalidad, con las medidas de seguridad y prevención necesarias contra el COVID-19 cuando cortaría la mala racha de no poder calificar a la liguilla durante 5 torneos seguidos, incluido el suspendido e inconcluso torneo anterior debido a la contingencia de la misma pandemia. El equipo de Víctor Manuel Bucetich no fue tácticamente exquisito, pero con el estilo de garra y unidad que imprimió el Rey Midas, logró sacar puntos y fue así como en la última jornada derrotaría en la cancha del Akron a Monterrey 3-1 con goles de Ángel Zaldívar, Alexis Vega y Jesús Angulo. Quedaría como 7º lugar general con 26 puntos y 2 semanas después en el repechaje en el mismo estadio derrotarían al Necaxa, el cual quedó 10º lugar general, con solitario gol de Angulo y así. Volvería a una liguilla para enfrentar a su acérrimo rival el América en cuartos de final, el cual quedó 3º general. En cuartos de final enfrentaría al América, en donde en el partido de ida en el estadio Akron las Chivas derrotarían con solitario golazo de Cristian el Chicote Calderón al cuadro azul crema, y en el partido de vuelta derrotarían al mismo con 2 golazos del mismo Chicote con marcador de 1-2, con un global de 1-3 en una serie de chicotazos. Y así pasaría a semifinales a enfrentarse al superlíder León, donde caerían contra ellos mismos con global de 1-2. Gracias por suscribirse a este canal, de dejar sus likes, compartir y de activar la campanita. Así este canal seguirá creciendo cada día más.